Bienvenidos a la clase 3. En esta clase abordamos la política exterior argentina entre los años 1955 y 1983, comprendiendo el largo periodo de proscripción del peronismo, luego su retorno al poder y el proceso militar. Sin duda se trata de una etapa muy inestable desde el punto de vista político y económico, y lógicamente esa inestabilidad se traslada a la política exterior. A lo largo de estas décadas vamos a ver una disputa acerca de cuál debe ser el rumbo externo que debe tomar la Argentina, si debe alinearse de manera estricta con las grandes potencias occidentales, si debe también volver o intentar volver al modelo agroexportador, y por otro lado una posición que intenta diversificar las relaciones externas, ganar autonomía frente a las grandes potencias occidentales y al mismo tiempo continuar con el modelo de desarrollo industrial que el peronismo había puesto en marcha. Es decir, en la política exterior, como en otros aspectos de la política argentina, en estos años se discute el legado de Perón. Vamos a encontrar a lo largo de esta etapa diversos enfoques en los gobiernos que se van sucediendo, algunos, como los de la Revolución Libertadora o el proceso militar, básicamente intentan volver al pasado, a la Argentina pastoril, a la Argentina agroexportadora, e intentan también, por otro lado, alcanzar o desarrollar una política exterior de alineamiento automático con Occidente. Es decir, renuncian a la posibilidad de construir soberanía política e independencia económica. Y por otro lado vamos a encontrar experimentos como el de Frondizi que se acercan más a las líneas fundacionales en materia de política exterior que había puesto Perón. Frondizi, por ejemplo, intenta acercarse a Brasil, aunque su proyecto integrador ciertamente es mucho más tímido que el de Perón. Y Frondizi también entiende que la política exterior argentina debe ser un instrumento que sirva a un modelo de desarrollo industrial más complejo. Lógicamente, la falta de apoyo popular, la exclusión del peronismo, juegan en contra de estas intenciones y no le permiten afirmarse en el poder y desarrollar su proyecto. Pero sin duda para nuestra formación como justicialistas, tal vez la etapa o los años más importantes de este periodo son los momentos en los cuales Perón retorna al país. Como decía, tal vez para los justicialistas los años más importantes de este periodo son los años en los que Perón retorna al país. El Perón que vuelve en el año 73 es un Perón que ha atravesado el exilio, que ha visto cómo la Argentina se transformaba y ha visto cómo el mundo se transformaba. Y Perón, fiel a su concepción, que como dijimos en la primera clase era profundamente realista, es decir, que entendía que debemos comprender al mundo tal como es y no hacer, digamos, o buscar que sea como nosotros lo deseamos. Perón entendía que el mundo había cambiado mucho en esos 18 años y que lo que era la primitiva Guerra Fría, es decir, un mundo completamente dominado por Estados Unidos y la Unión Soviética, había dado paso a una distribución del poder más igualitaria, a un mundo multipolar, y que eso abría una oportunidad para países como Argentina y en general para los países latinoamericanos que podían encontrar allí un marco para una mayor autonomía o un camino para una mayor autonomía. Justamente durante su presidencia, Perón retoma
una serie de líneas fundacionales que venían de sus primeros gobiernos y al mismo tiempo desarrolla otras. Nuevamente emprende el camino de la integración, intenta dejar atrás los conflictos con Brasil, que habían sido avivados por el gobierno de Onganía, por la dictadura militar anterior. Intenta también y logra acuerdos importantes con otros países limítrofes, como por ejemplo Paraguay. Tal vez muchos argentinos no lo sepan, pero el acuerdo para construir la represa más importante, la represa hidroeléctrica más importante que tiene Argentina, que es Yacyretá, se firmó en el año 73 y lo firmó Perón con el gobierno paraguayo. También durante esta etapa se firma el Tratado de Frente Marítimo con Uruguay, es decir, hay una serie de iniciativas de Perón de acercamiento a los países sudamericanos. Esto sin abandonar nuevamente, como había hecho durante su primera etapa, una relación, la búsqueda de una relación de complementación mutua con los Estados Unidos, la relación importante que siempre tuvo Argentina con Europa Occidental y en general la diversificación de las relaciones externas. Nuevamente en esta etapa Perón busca hacer de la política exterior un instrumento al servicio de un modelo de desarrollo, que es un modelo de desarrollo basado en la industria, en el consumo interno, en el bienestar social, que él entiende que es el único que puede conducir a la justicia social en la Argentina. Lamentablemente, después de la muerte del general Perón en el año 74, se abre un periodo de profundo enfrentamiento interno dentro del peronismo y en general en la Argentina, y ese enfrentamiento obviamente se refleja en la política exterior, que sufre un giro brusco en la última etapa del gobierno de Isabel, que termina acercándose de manera muy notable a Estados Unidos y de alguna manera dejando atrás lo que habían sido las políticas de diversificación de vínculos externos y de búsqueda de una mayor autonomía del general Perón. Por último, el proceso militar, como sabemos, termina en una destrucción del aparato productivo, en una profunda represión de los trabajadores y en general de todos los activistas políticos, y a contrapelo de las esperanzas de quienes conducían esa dictadura, termina aislando el país. Es decir, Argentina termina siendo una especie de paria internacional. La conclusión de este proceso justamente es la decisión de ir a la guerra por las Islas Malvinas, y a pesar de las intenciones que al principio tenían quienes iniciaron el proceso militar, que era básicamente de congraciarse con las grandes potencias occidentales, Argentina termina en una posición de total y completo aislamiento. Bien, con esto concluimos la clase 3, los invitamos a participar en el foro. Nos vemos en la clase siguiente.